Hola a todos y gracias por sintonizar otra vez Omar's World y bienvenidos al podcast En Conversación. Hoy tengo el privilegio y el honor de estar con Samuel Pérez, psicólogo clínico. Samuel, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido aquí al podcast tuyo, un honor. No, Samuel, gracias a ti ¿verdad? Por sacar de tu tiempo, sé que estás ocupado, ¿verdad? Para conversar de varios temas interesantes que tenemos planeados para hoy, así que gracias. Chévere, que sea de bien. Samuel, cuéntanos un poquito al público, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? Claro, obviamente pues soy psicólogo, trabajo más en la rama de la consejería psicológica, que es como si fuese el brazo, es un brazo del área clínica, ¿no? Que trabaja más en el área preventiva, ¿no? Por eso, o sea, yo soy psicólogo licenciado en consejería psicológica, ¿verdad? Entonces, en esta área, pues, me da la oportunidad de trabajar de manera preventiva con niños, adolescentes, adultos. En estos momentos, mi mayor experiencia es con estudiantes del Departamento de Educación, específicamente con la educación especial, que hay un campo bien amplio ahí para trabajar con ellos. Sí, en adición, sí, entiendo. tú como maestro pues puedes comprender eso. Y estamos en un momento crítico, yo creo que a nivel educativo. Y la psicología cobra mucha importancia para trabajar con todos estos asuntos que tienen estos chicos en las escuelas. En adición a eso, pues trabajo con adultos también, con parejas, familias, todo lo que refiere en mi campo de la psicología. Y por si acaso, mi gente, Samuel es mi psicólogo de por sí, pero esto no va a ser una terapia one-on-one, ¿ok? No se acaba de violentar los principios de confidencialidad, pero está bien. Exacto, sí. Ya llevamos casi 6 años juntos y de verdad que siempre disfruto nuestras conversaciones ¿verdad? Que hablamos porque son bastante interesantes. Claro. Y por eso que en parte quería traerte aquí, como coño, Samuel, tienes que venir para acá. Yo creo que es un ejemplo de cómo se nutre ambas personas en un proceso terapéutico, donde a través de la experiencia contigo he aprendido mucho también. Y viceversa. Definitivamente, yo creo que una de las principales herramientas terapéuticas es que se cree esta dinámica de mutua enseñanza, porque el psicólogo ni el especialista tiene en su mano todo el poder de sanación, ni tiene la verdad, ni tiene todo el conocimiento. Yo creo que se da en la medida en que tú interactúas de una manera dinámica, de compartir conocimiento, experiencia. Yo creo que eso es bastante sanador. Sí, definitivamente. Samuel, quería empezar con el primer tema, algo que a mí siempre, ¿verdad? He estado curioso, ¿verdad? Tenemos en el campo de la psicología, me corrijo si estoy mal, ¿verdad? Hay varias escuelas, ¿no? Claro. Bueno, la que a mí me interesa es la del psicoanálisis. Claro. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué nos puedes bueno, hablar? Sigmund Freud, básicamente, Freud, conocido de manera general es como el padre de la psicología moderna, donde se trabaja más con el aspecto del inconsciente. Él es la persona que por primera vez pone este aspecto del inconsciente como el área donde mayor se enfocó para investigar el comportamiento humano. Y de ahí del psicoanálisis obviamente se abren otras escuelas de pensamiento psicológico, pero básicamente él es el padre de la psicología moderna. ¿Y por qué hay muchas personas que no les gusta Freud? Hay muchos haters de Freud, no entiendo. Claro. A mí puedo entender, ¿verdad? Porque ¿verdad? Pero después de tantos años sigue siendo la referencia. Exacto. Todo el mundo hace referencia a él, pero nadie le gusta, ¿no? Como claro. Las cosas de él. Claro, es que tocó unas fibras bastante delicadas de la experiencia humana en términos de cómo él explicaba las neurosis, ¿no? En el aspecto de todo lo relacionado al desarrollo de la sexualidad del ser humano, y entonces cómo eso afectaba, ¿verdad? el comportamiento, los pensamientos, y estableció unas bases de cómo la relación, ejemplo, del niño como la madre, ¿verdad? Con la madre, creaba unas dinámicas en términos de la estructura de la personalidad del ser humano, y problematizó esa relación en términos de la sexualidad. ¿Ves?
y se ganó pues básicamente muchos adeptos y muchas personas que obviamente pues reconocieron la validez de eso, pero de igual manera pues fue controversial en muchos aspectos, ¿verdad? Porque la energía psíquica que en otras escuelas se reconoce como el motor del ser humano, pues para él era la sexualidad. Sí, exacto, porque todo se basaba en sexo, ¿no? Algo así. Bueno, sí, en la intimidad sexual, no propiamente el acto sexual, ¿verdad? Sino la dinámica entre el sexo masculino, femenino, cómo yo me visualizo, ¿verdad? Desde la niñez con relación a eso, cómo yo escojo unos modelos, y eso pues básicamente pues él lo tocó, ¿no? Y lo estoy hablando de manera general, obviamente. Claro. Ahí entra lo que viene siendo el complejo de Edipo, algo así. Eso es que los niños se enamoran de su madre. Sí, sí. Eso fue uno de los principales aspectos que se ganó, esas críticas, como que cómo es posible que un niño se enamore de su madre, cómo una niña se enamora de su padre. El complejo de Electra. Claro, lo que pasa es que después se desarrollan otras corrientes de la psicología, que se sigue estudiando lo mismo, y se valida eso. Lo que pasa es que se explica en otras dimensiones, ¿verdad? Un ejemplo desde el punto de vista del modelaje, ¿ves? Cómo la niña en esa edad se visualiza a sí mismo de acuerdo a la relación que tiene con el padre. De igual manera el niño hacia la madre, ¿ves? Porque son ambas influencias. O sea que yo creo que con eso podemos estar claros de que la familia es sumamente importante, ¿verdad? Una madre y un padre que estén presentes en la vida de un niño. Claro, claro. Todos venimos de una familia. Claro. Todos estamos en una estructura familiar que en muchos casos se compone de mamá, un niño, una niña, o una familia tradicional, madre, padre, hijos, como quizás una pareja del mismo sexo que estén criando. Todos venimos de un componente familiar. Claro. Desde que nacemos, en algunos casos, y tradicionalmente dicen que nacemos como tabula rasa, sin ningún tipo de influencia, aunque ya eso yo creo que se puede... Sí, no necesariamente es así, ¿verdad? Porque eso es un tema mucho más profundo. Lo que decía Rousseau, que el hombre nace blanco o bueno, sí, por decirlo así, pero lo corrompe la sociedad. Y claro, pero él es el que establece el concepto y desde el día uno pues empieza a ser influenciado, ¿verdad? Por todo lo que lo rodea, principalmente a nivel familiar, ¿verdad? Claro. Esa relación con mamá, con papá. Eso quiere decir que hay que tomar con pinzas cuando a veces uno analiza, ¿verdad?, las conductas o los aspectos, ¿verdad?, neuróticos de una persona, cómo uno conceptualiza eso, ¿ves? Y yo creo que en algunos casos, cuando se da una visión individualista, ¿verdad?, del problema de una persona, se pueden dejar en el aire otros aspectos que lo pueden estar afectando también, y ahí viene entonces la herramienta poderosa de tú analizar el componente familiar. Y para mí es sumamente importante uno poder llegar a ese punto para poder conocer el por qué esta persona está actuando de esa manera o por qué piensa de esa manera. Sí, o sea que la familia es súper importante, es la célula de la sociedad, claro, se puede decir eso. Y la ausencia de familia pues también es un aspecto para tú analizar también. Claro. ¿Verdad? Yo creo que estamos de acuerdo en que Puerto Rico vive como una especie de edad media, ¿verdad? Y cuando tú te pones a... Exacto. Tiene unas conclusiones estupendas, me encanta. Pero... Y se debe porque muchos de los núcleos familiares hoy día están rotos. O sea, ¿verdad? Hoy día los padres apenas están ausentes, están muy ausentes a veces en la vida de los niños, o viceversa, o no están ninguno, ¿verdad? Porque por lo menos en el Departamento de Educación se ven unos casos que tú te das cuenta, wow. Claro. Bueno, y tú tocas un tema bien delicado, específicamente con los chicos que se ven en las escuelas. Sí.
donde la ayuda se puede considerar que es un poco limitada a nivel psicológico, porque todas las ayudas se traduce a trabajar con la conducta, Claro. con la conducta observable. En algunos casos, ¿verdad? Se puede trabajar o se intenta trabajar a nivel emocional, pero se deja aparte toda la problemática familiar, Exacto. que es el peso mayor que Exacto, incide es en el la origen. conducta Exacto, de es el estos origen. chicos, básicamente. Entonces, ¿cómo uno puede proyectar una mejoría? ¿Cómo uno puede proyectar algún cambio que uno pueda ver en la vida de estos chicos? ¿Verdad? Cuando no necesariamente es el ambiente escolar que lo está afectando, esos problemas que allá vienen del hogar. Exacto. Y más profundo aún cuando tienes contacto con estos padres y te topas con ellos y te das cuenta que hay mucho que trabajar ahí también, pero uno está maniatado porque prácticamente, ¿verdad? El plan de tratamiento está dirigido para trabajar con el chico, con el estudiante en el ambiente escolar, ¿no? Y un aspecto que se comparte mucho, yo creo que en estos días información que salió a la prensa sobre el censo y que indica que más del 45-50% de las personas en la mayoría de los municipios en Puerto Rico viven bajo los estándares de pobreza. Wow. Y el aspecto de la pobreza es, como uno dice, un monstruo que tiene muchos tentáculos en términos de las consecuencias que tiene en la vida de las personas. Y en las escuelas lo vemos, ¿verdad? que yo creo que el 90% de estos chicos viven bajo los índices de pobreza. Y es otra área que no se toca. Sí, porque así mismo yo estaba hablando los otros días con una maestra y nosotros llegamos a la conclusión que pues, esto es como un país tercermundista, casi, pero con pasaporte americano. Claro, no, lo que pasa es que La pobreza está aquí creciendo. la sociedad hábilmente está construida, aquí en Puerto Rico y en muchos países capitalistas, que se disimula la pobreza. Y aquí la gente ve un centro comercial repleto de autos, un centro comercial lleno de gente y dice, ¿y dónde está la pobreza? Aquí no existe. Viene X o Y artista y te hace 10, 11, 12 funciones, ahí dónde está la pobreza. Oye, la pobreza no solamente es una persona que vive en una casucha y que apenas tiene que comer. ¿Cuántas personas viven bajo el índice de pobreza y tienen automóviles, y tienen trabajo, y tienen techo? Hay una narcoeconomía también sustentando. Obviamente también, ¿verdad? Pero hay que conceptualizar que nosotros entendemos por pobreza, ¿no? ¿Qué sería entonces una pobreza? O sea, en el contexto de Puerto Rico, ¿para qué tú entiendes que es pobreza? Bueno, hay que hablar de la desigualdad social, ¿ok? Y obviamente la pobreza crea una desigualdad social abismal. En Puerto Rico se disimula. Exacto. Mucho también. Exacto. Porque a todas luces como que todos viven, ¿verdad?, en unos niveles similares, pero nada que ver. O sea, cuando tú estás viviendo en una sociedad donde 3 o 4 familias te controlan prácticamente toda la economía, donde los círculos de poder, no estamos saliendo un poco del tema de la política, ¿verdad? Pero eso incide, ¿verdad?, en el aspecto emocional de las personas a nivel social, donde los círculos de poder están dentro de los grandes comerciantes, los políticos que tienen mucho poder, que controlan las estructuras políticas y sociales. Hay desigualdad, porque entonces no vivimos en una sociedad totalmente democrática. Vivimos en una sociedad donde si tú tienes acceso a los círculos de poder, pues vives muy bien. Claro, ¿no? Pero la gran mayoría no lo tiene. Exacto. Eso no es realidad. No, y eso es un problema que ha estado plagando, no sé si esa palabra es correcta, eso ha existido desde siempre. ¿Verdad? Pero, macho, es que hablar de esos temas es como que es fácil hablarlo y, ¿verdad?, y analizarlo, todo es interesante, pero ¿qué se puede hacer así más allá de uno triunfar como individuo ante todo que te rodea? No sé si... Yo creo que la educación. Claro, sí, la educación. La educación yo creo que es el arma más poderosa que podamos tener. Soy como Malala. Porque es que
si podemos hablar de que quizás vivimos, y aunque se oye fuerte, ¿verdad?, en una sociedad que es funcionalmente analfabeta. ¿Por qué lo digo? Porque aquí pues muchas personas llegan a unos niveles educativos básicos. Muy pocos tienen acceso a las universidades, muy pocos terminan unas carreras. Los que los terminan no necesariamente adquieren una calidad de vida porque tengan un título universitario. O sea, esto es bien amplio, ¿no? Pero hay otros aspectos que los sistemas capitalistas crean para que las personas puedan vivir obedientes a los sistemas, ¿ves? Y eso nos hace a nosotros, en muchos casos, poder alinearnos a las estructuras sociales y políticas sin cuestionar, ¿ves? Donde nosotros entendemos que podemos exigir hasta cierto punto, hasta aquí, ¿verdad? Y cuando nosotros quizás queremos pasar de este límite que nos ponen, pues entonces la misma sociedad se interpone ante las personas que quieren romper esas estructuras, ¿no? Sí, porque tiene que haber como un orden, o sea, exacto, porque la élite lo que quiere es tener orden. Definitivamente. Yo en parte entiendo eso, porque, o sea, somos millones y tú no puedes tener... Bueno, esto está hablando de eso con mi hermana y como yo estaba antes, o sea, no sé, porque... O sea, lo que dice es muy cierto y estoy de acuerdo, o sea... Pero de verdad también se podría tener una mejor sociedad en la que millones de personas puedan estar más libres y estar fuera de línea en vez de estar siguiendo órdenes para que no haya caos. Pues no estamos hablando de un libertinaje social, porque hay países, ¿verdad?, que gozan de unas estructuras sociales y políticas excelentes, donde la calidad de vida es envidiable y no hay caos. Simplemente tienen unos sistemas políticos y sociales, ¿verdad?, que si se comparan con el sistema de nosotros, pues son un poco más libres, ¿verdad?, más socialistas en el sentido social, no político. Pero la falta de información de los ciudadanos acá nos hace ver todo este aspecto de manera cerrada. Antes tenemos más opciones y podemos llegar hasta aquí. Y a eso es que yo me refiero, ¿no? Claro. Cómo eso incide en la psicología de las personas en una sociedad, pues ahí es que uno entra, ¿no?, para poder entender por qué nos comportamos de alguna manera, porque la sociedad se comporta de cierta manera, ¿no? Cómo los gobiernos, conociendo eso, cómo manejan las leyes y las estructuras, ¿verdad?, para mantener ese orden que habría que es cuestionable entonces, de alguna manera, el beneficio que puede tener. Exacto, y hay tantas opciones y tantas ideas que es como que al haber tantas opciones y tantas ideas, pues, o sea, cómo se pone eso en práctica, pues eso yo creo que el tiempo es lo que puede revelar opciones. Claro. ¿Y cómo uno puede medir eso? Estudiando la psicología del ser humano, a nivel social también. Y eso uno no puede deshacerse de eso, porque es que con eso uno vive. O sea, cuando entramos otra vez en el tema de los chicos, ¿verdad?, de los estudiantes del Departamento de Educación, es triste, ¿verdad? Es triste porque es que lo vemos en ellos, lo vemos en sus papás, lo vemos en sus abuelos, o sea que nosotros podemos observar. Sí, ellos no salen de ahí, es bien difícil salir de ahí. Bien difícil. Sumamente difícil. Entonces uno cuestiona, ¿realmente vivimos en una sociedad donde todos tienen acceso a las oportunidades y poder vivir el sueño americano? Eso es bien cuestionable. Sí. Yo después a la noche escribo a ver qué llega y después de eso. Pero sí, es una realidad, ¿no? Exacto, porque las oportunidades empiezan sobre uno en la mente, como que cómo yo me puedo organizar, ¿verdad? Pero si no tienen esas herramientas mentales, claro, no van para ningún lado. Ya, y entonces todos estos temas sí, todo se interconecta. Todo está conectado, y ahí entonces que yo entro en la verdadera educación, no necesariamente académica. Entonces uno llega a cuestionar qué tipo de educación le estamos dando a nuestros estudiantes en las escuelas. Es una basura. ¿Para qué? Exacto, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Qué nosotros esperamos de estos chicos ya cuando terminen cuarto año?
Exacto. Bueno, es cuestión de analizar qué es lo que surge. Exacto, que trabajen en fast food y cosas así sencillas, cogiendo por la mente, Los que terminan por los que terminan y eso. Entonces ahí uno se cuestiona si verdaderamente las estructuras sociales y políticas están a favor de los menos aventajados, y ahí es que es evidente la desigualdad social que afecta obviamente a la psicología de los seres humanos. Wow. Sí, o sea que la psicología es sumamente importante y por eso es que de por sí, yo pienso que todo el mundo, toda persona que ingrese a una universidad tiene que coger clases no básicas, pero un poquito intermedias de psicología, un poquito entender lo que son Freud, un poco de Freud, ¿verdad? Claro. Y está Jung, que es mi favorito. ¿Qué piensas de Jung? Carl Jung. Carl Jung, yo creo que es prácticamente una psicología aparte, es un mundo aparte. Volviendo a lo del psicoanálisis, pues, Jung desde sus principios, bueno, no tanto de sus principios, porque ya cuando él conoce a Freud, pues ya él tenía ya básicamente un camino. Sí, porque él sabía, yo me puse a un poco ver su biografía, él estaba bien metido en esas cosas. Bueno, la realidad es que tú eres más conocedor que yo, tú sabes. No, hay que reconocerlo, no, por favor. No, pues ¿cómo tú vas a decir eso? Yo sí sé, bueno, ¿verdad? Jung y Freud estaban en la misma escuela de psicoanálisis, ¿verdad? Sí. Jung conoce a Freud, se conocieron y estuvieron hablando como por 13 horas, algo así corrido. Ellos intercambiaban comunicación, y a Jung desde un principio lo consideró como un padre, algo así. La relación de ellos fue conflictiva, porque ahí bochinches y todo eso entre ellos, o sea, es interesante, pero sí, yo te puedo decir que para Jung la escuela del psicoanálisis fue como que cuando el estudiante va a la escuela elemental y sale un buen estudiante de la escuela elemental, y de ahí él amplió su conocimiento, que lo ayudó a desarrollarse. Pero el psicoanálisis no necesariamente fue lo que dirigió el estudio de la conducta humana a través de Jung, pero fue una base muy importante en términos de que compartía la importancia del inconsciente. Exacto. ¿Ves? Pero Freud se centraba en la persona. Correcto. En explicar el origen de las neurosis, ¿verdad? Como ese debate entre el inconsciente y las experiencias traumáticas, ¿verdad?, afectaban la estructura de la personalidad, y estaba centrado aquí. Para Jung eso fue muy, muy lógico, pero él, cuando empieza a tener los conflictos con Freud, a nivel teórico, es porque él empezó a emplear ese concepto. A nivel más general se sale un poco más de aquí y empezó a ver más allá, a nivel social. Entonces Freud, tan purista como lo era, pues ahí no, tú estás no estás siendo fiel al origen, y esto tiene que ser así. Ahí es que empieza ese rompimiento, entre ellos, y Jung amplió completamente, ¿verdad?, esa base para estudiar el inconsciente, pero más a nivel general, crear el concepto del inconsciente colectivo. Sí puede haber unas áreas, ¿verdad?, en la psiqui del ser humano que obviamente pues se identifican el origen de los problemas, pero ¿por qué? Ella empieza a estudiar más cómo las influencias del desarrollo del ser humano nosotros las podemos guardar en nuestra psiqui, ¿verdad? Por ahí trae los conceptos de los arquetipos también. Entiendo, yo creo que tú has leído un poco sobre eso. Sí, los arquetipos están fuera de liga, y yo de por sí tengo pendientes, me gustaría recrear arquetipos modernos basados en la sociedad moderna. Exacto. Pero antes de tocar a Jung, quería preguntarte, ¿hay alguna definición que pueda definir lo que es el subconsciente? Bueno, el subconsciente es parte de si vemos lo que es el aspecto psíquico de la persona, lo podemos ver, ¿verdad?, como una estructura, claro, ¿verdad?, donde el aspecto consciente es como si fuese la punta del iceberg, donde ahí nosotros estamos conectados la mayoría del tiempo.
Sí, que es el normal consciousness. Claro, y esto obviamente hablando de una manera muy general, entonces está el aspecto que no se ve de la punta del iceberg, que se puede identificar, ¿verdad?, como el inconsciente. Pero quien ha visto la gráfica del iceberg, esa base es amplia. Es enorme, ¿Ves? enorme. Y entonces, pues ahí cobra mucha importancia de lo que es el subconsciente, ¿no? Claro, eso depende de la escuela de pensamiento que te esté analizando quizás a la persona, porque hay teóricos que son puramente conductuales y dicen que lo de Freud, pues eso fue basura, o sea, no, eso no fue eso. Vamos a estudiar la conducta observable y nos centramos en lo que podemos observar, ¿verdad? Desde un principio puramente científico, donde yo puedo manipular estas variables y puedo generar unos cambios. No, pero ellos estaban dentro del mundo que no se ve, del inconsciente, y por eso pues son escuelas de pensamiento bien distintas. O sea que el subconsciente, ¿verdad?, en el sentido metafórico, si yo tengo una cámara que dispara un proyector, el subconsciente es como que la cinta y el proyector es lo observable. Exacto. Lo que podemos... O sea que el subconsciente básicamente, y por experiencias propias meditando y etcétera, el subconsciente es sumamente no solo profundo, pero básicamente tú eres quien tú eres por tu subconsciente. En cierta manera, no sé si esta es la palabra correcta, pero te controla o definitivamente te influye. Te influye, definitivamente sí. Porque obviamente el aspecto consciente controla bastante, ¿verdad?, de cómo tú te muestras, ¿verdad?, al mundo. Pero ahí Jung cobra una importancia bien impresionante en cómo él explica cómo se crea ese subconsciente, ¿verdad? Exacto. De cómo nosotros nos alimentamos de la experiencia humana, no solamente de tu nacimiento, sino de la experiencia humana, de cómo nosotros ya venimos quizás con una preprogramación a este mundo, y es estupendo, porque por ahí es que viene otra vez el concepto de los arquetipos, ¿verdad?, que son estos conceptos que podemos compartir con básicamente las culturas a nivel general. Exacto. Y cómo entonces nosotros podemos reconocer quizás no sé, el concepto del líder. En todas las culturas existe un líder, y que ejerce una influencia en las personas. El concepto de la madre también. Exacto. O sea que los arquetipos vienen siendo, o sea, yo lo que... Oye, Samuel, te hago una pregunta. ¿Tú sabes quién es el psicólogo Jordan Peterson? Lo he escuchado, pero no básicamente no he estudiado. ¿Cómo lo explico? Él se volvió famoso hace varios años porque se negó en Canadá, cuando Canadá intentó y esa ley pasó, como que obligar a personas a llamar a ciertos pronombres que esas personas quieren que los llamen. Y él se negó a eso porque él dice que el hablar, el verbo, es la esencia del ser. Y eso, ¿verdad? Eso es obvio. O sea, si tú ves todas las mitologías, todas empiezan con alguna deidad que habló el mundo de existencia. ¿Verdad? Génesis, y dijo Dios ese día. ¿Verdad? Y él se negó a eso porque eso era, ¿verdad?, eso se puede utilizar para tiranía y controlar el speech, etc. Y eso lo vimos en 1984, que tienes que leerla de hoy, y a ustedes también, que siempre estoy acá rato haciendo referencias. Y él se ha vuelto bien conocido porque está hablando sobre no solo psicología de Jung, un poco de Freud, de lo que es el mundo de por sí, el ser humano. Bien interesante, y sé que te va a gustar. O sea, que se apartó bastante del concepto de la creencia de la deidad. ¿A eso es que te refieres? Sí, porque él explica muchísimo a Jung y sus arquetipos, utiliza muchas historias, bueno, de Peter Pan y todo eso. Es que Jung desde joven, desde niño, pues tuvo esas problemáticas en su familia. Y Jung vino de una familia religiosa donde su papá era clérigo. Exacto, o algo así, no sé. Creo que la abuela estaba metida, creo que en brujería o algo así medio esotérico. Y él cuestionaba eso, todos los conceptos de fe. Y yo, pero ¿y por qué? ¿Y cómo yo puedo probar esto? Y ahí es que nace ese interés en términos del conocimiento psicológico también. Sí, y mitológico, porque obviamente después él amplió
esa No, teoría. eso es lo genial, que Jung se va bien mitológico, bien arqueotípico, bien primordial en la Una experiencia de las humana. primeras, de los primeros intereses de Jung era estudiar la arqueología. Exacto. O sea, Eso es bien importante. estudió también antropología. Ujú. Pues entonces él viene con una base mucho más general, ¿no? Exacto. Y él empieza a hacer conexiones de todas las culturas que se parecen un montón. O sea, como tienes culturas que nunca en su vida, bueno, como un ejemplo de los indios, o sea, los indios de Norteamérica creen en este gran espíritu y, ¿verdad? Y creen en reencarnación y todas esas cosas. Los hindúes también, y el Confucio y todas esas cosas van por esa misma también. Todo se conecta, eso es bien impresionante. O sea, que hello. Bien impresionante, ¿verdad? Pues te mencioné lo de Jordan Peterson porque él da una definición de los arqueotipos, perdón, y empieza que los arqueotipos comienzan a nivel biológico, o sea, porque tenemos el padre, ¿verdad? El padre es Claro. siempre lo que ha hecho se supone, ¿verdad? Que proteja y provea a la familia, ¿no? Uh-huh. La madre, El concepto de proveedor. exacto, proveedor, y que A través del también, varón. del varón, claro, también, o sea, eso no quiere decir que la mujer tampoco lo haga, porque hello. Sí, pero Instinto maternal para proteger su cría, ¿tú no te quieres meter con eso? uh-huh, definitivamente, sí. Exacto, tenemos el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, ¿verdad? Que tiende a nutrir, a ser loving, uh-huh. nurturing, bello. Tenemos el arquetipo del niño, ¿verdad? Que es yo me identifico un poco con ese arquetipo, ¿verdad? Que quiere decir lo que es la inocencia, ¿verdad? Buscar la salvación a través de eso. Tenemos el hombre sabio. Exacto, el hombre sabio. Uh-huh. El concepto del líder también. Exacto, que eso me gusta porque Jung hace referencia a lo de el rey Arturo, el Merlí, que uh-huh. es el mago de la corte, que es como que le pide consejos y eso. Está genial, de verdad. Es que, ¿sabes? Y Jung es tremendo, por eso es que me encanta. Claro. Exacto, y introduce el concepto de la sombra. La sombra. Como hay una frase ahí que no la puedo citar específicamente, pero él decía, no puedes, un ejemplo, recibir sanación fijándote en la luz si no haces consciente de la oscuridad. Tu oscuridad. Exacto. Y que mejor que eso, si tú no miras de enfrente cuáles son tus traumas reales. Exacto, tu propio lado oscuro, ¿verdad? Uh-huh. Tus demonios, o sea, y que todo el mundo los tiene y que viven aquí, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ese concepto está brutal, o sea, y lo que menciona también es que si tú oprimes, ¿verdad? Rechazas esa sombra, en algún momento se va a salir explotado y va a salir de manera sumamente destructiva. Claro. O sea, ¿qué te dice eso? Que el ser humano es bueno y malo, pero necesita estar en check de su propio demonio, por decirlo así. Te podrás imaginar una persona que haya vivido toda su vida, como lo hace la mayoría de las personas, negando esa área oscura de su vida. Son infelices. Y que son personas que obviamente pues por sus experiencias buscan quizás tratamiento y trabajan a nivel terapéutico hasta ahí, hasta el aspecto consciente, ¿no? Pero según Jung esas sombras se encuentran más en el aspecto inconsciente. Exacto. Y Freud también obviamente coincide con eso. Uh-huh. Pero los métodos tradicionales de terapia a nivel psicológico no te profundizan en esas áreas. Algunos sí, obviamente sí, cuando haces pues quizás un análisis de desarrollo de la niñez, pues, muy bien. Eso no deja de ser quizás tradicional, pero ya estamos avanzando, ¿verdad? Avanzando porque utilizamos esas herramientas, pero el conocimiento, un ejemplo de la hipnosis, eso es milenario, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora es una herramienta que se puede utilizar a nivel terapéutico y no solamente a través de la psicología, sino hay otras personas, ¿verdad? En otras áreas que muy hábilmente la utilizan, pero confirma que si no llegamos a ese aspecto del inconsciente, de la profundidad de la psiquis, a veces es muy poco lo que se puede lograr a nivel consciente. Y el mismo Jung decía que si tú no, ¿verdad? Llegas hasta esas profundidades, o sea, nunca vas a llegar a lo que es la autorrealización, ¿verdad? Uh-huh. Que la autorrealización viene siendo cuando ya tú, bueno, no sé, creo que puedes explicar eso mejor que bueno, yo. es que
tradicionalmente el concepto de la autorrealización cae en otra escuela de pensamiento, ¿verdad? Más humanista, pues, que es la relación, ¿verdad?, del hombre con su mundo y a nivel del bienestar personal y a nivel general, donde se estudia, ¿verdad?, la relación mía con mi medio ambiente, ¿verdad? Exacto. Y cómo yo me veo, ¿verdad?, en este medio ambiente, y obviamente... Porque las revoluciones empiezan aquí, no hay de otras. Claro. Pero todas estas ramas están de alguna manera conectadas, ¿verdad? Porque, ejemplo, a través de la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Eso está bien on point. Claro, eso es psicología 101, tú sabes, desde las necesidades básicas, como si tú no suples esas necesidades, cómo tú puedes llegar a una autorrealización. No puedes, ¿verdad? No puedes. Bueno, y aquí entonces nosotros podemos analizar a través de las desigualdades sociales, si el ser humano aquí en Puerto Rico puede realmente crecer y autorrealizarse cuando muchas de esas necesidades básicas no se suplen. Cada escuela de pensamiento te explica básicamente eso, ¿verdad? Pero él es el que de alguna manera, ¿verdad?, expone este concepto de la autorrealización como el punto máximo de llegar, que realmente casi nadie llega ahí, pero porque es que según la teoría, las personas que llegan a ese punto es un nivel tan y tan elevado, que es comparable, un ejemplo, con Gandhi. Gandhi. Son personas que llegan a un nivel de iluminación máxima. Que Gandhi, ¿verdad? Que según la teoría, pues muchos se quedan entre el tercero y la cuarta etapa, que está chévere. pero básicamente lo explica de esa manera. Bueno, si por lo menos yo creo esto, si tú no, es que por eso es que está el concepto de reencarnación, que tú poco a poco vas aprendiendo, vida tras vida, hasta subiendo. Los temas son bien profundos. No, esos temas están del carajo. Reencarnación. Sí, todo eso. Tú sabes, definitivamente. Está bien interesante ese de Gandhi, porque básicamente Gandhi destruyó el imperio británico. O sea, un imperio que... Con la no violencia. Con la no violencia. De hecho, y me parece era un dato curioso, Winston Churchill, el que le hizo así a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, él decía que Gandhi era la amenaza mayor para el imperio, imagínate. Tenía razón. Y tenía la razón. Que paró toda una nación inmensa. Exacto. Y se me pararon los pelos hablando de eso. Sí, exacto. Gandhi era, bueno, eso es lo que se le dice Mahatma. Mahatma quiere decir gran alma en el hinduismo. Wow. Y una persona que comenzó desarrollándose allá en el imperio, en las cortes, porque era, si no me equivoco, creo que era abogado, ¿no? No estoy seguro, tengo que verificar si era, pero eso hay que verificar, pero me parece, creo que él era abogado y postulaba allá, obviamente y se fue de todo eso porque sabía que porque se dio cuenta que lo que él hacía no era suficiente, ¿no? Y que es vacío en esencia, o sea, por eso te quería hacer una pregunta, ¿verdad? Teniendo en cuenta la pirámide de Maslow, la autorrealización, hoy día, ¿verdad?, por lo menos en el mundo occidental, o sea, entiendes, Estados Unidos, Europa, ¿verdad?, Europa de Occidente, no oriental, ¿verdad?, porque eso tiene una historia mucho más distinta. La depresión está subiendo, ¿verdad? Hay alzas en depresión entre todas esas potencias occidentales. Sus ciudadanos se sienten sumamente insatisfechos, o sea, y tienen comida, tienen todo, pero tienen necesidades psicológicas que no están siendo, they're not being met. ¿Tú crees que tenga que ver mucho con lo que eran esas estructuras de poder, etcétera? Y el individuo como se siente tan impotente. Bueno, hay que analizar de dónde surge la data, de dónde surge la información, específicamente de qué países. Vamos a ponerle Estados Unidos, porque como yo estaba buscando entre Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad?, la misma jurisdicción. O sea, la depresión está en alza, están, ¿verdad? Eso está bien dicho, está en alza. Sí, que está incrementando. Bueno, pero incrementando. Estados Unidos es un ejemplo muy básico. Yo pensé que me iban a mencionar algo más en Europa, pero Estados Unidos, y no es por hacerle una crítica al sistema capitalista, pero es un sistema
donde la economía tiene que estar Exacto, en tiene que estar constante todo- evolución, tiene y que estar creciendo, creciendo, donde Estados Unidos es uno de los países con más deuda. Mm. Este, Y Japón. ¿sabes? Pero son unas potencias inmensas, ¿no? Sí. Y entonces el ciudadano Común está. vive en esa rueda, Exacto. donde tú eres reconocido cuando más bienes materiales tú tienes, donde la sociedad te premia si tú tienes, si no, no. Donde los modelos a seguir son personas que son de los círculos de poder, donde la mayoría de la gente no llega a esos círculos de poder, pues obviamente, ¿verdad? Pues entiendo yo que crea un nivel de tensión general. Y desencanto en la sociedad. Estados Unidos, ¿no? Países, yo creo que único en el mundo donde ocurren tantas masacres. ¿Sabes? ¿Dónde dejamos esa data? ¿Por qué? ¿Por qué no en Europa y por qué sí en Estados Unidos? Pues entonces ahí tiene validez quizás lo que tú dices, que eso se está observando como un alza, ¿verdad? Donde se está canalizando a través de la violencia, ¿verdad? Un estrés general a nivel social que no se está atendiendo, ¿verdad? No, sí, la salud mental tiene que ser primordial, ¿verdad? Y la violencia, ¿hacia dónde se genera? No a las estructuras de poder, sino entre los pares. De ahí se podría de alguna manera entender el origen no el origen, pero el porqué de la criminalidad, y más aquí en Puerto Rico. Bueno, ahora que me acuerdo, los otros días vi una noticia que en España, que la gente está en alza, la gente está gastando más dinero en drogas, en narcóticos, ¿verdad? Eso parte tiene que ver con eso, ¿verdad? La economía en España está destruida. Es una pena. España es bello, yo fui a Madrid y me encantó, precioso. Y España tiene una historia brutal de los tiempos de Roma hasta hoy. Claro. Pero es una sociedad capitalista, completamente. Y entonces pues, ya se está viendo esos estragos, esa tensión social, ¿ves? Donde la economía cada día está peor, donde las personas se endeudan más, hay muchas personas perdiendo hogares también. Pues obviamente la renta está subiendo en Alemania también, pues estaba ahí 2 veces y muchos de las personas que conocí ya me dicen, yo les pregunto, ¿verdad? Porque Alemania ahora mismo es el mejor país que está económicamente en Europa. Y eso, que perdió 2 guerras mundiales, que si hubiese ganado, estuviese hablando alemán ahora mismo. Definitivamente. Eso es lo que a mí me está súper curioso. Pero anyway, eso es para otro tema. Tú fuiste y viste cómo es el modo. Exacto, los alemanes, todo lo que hacen los alemanes lo hacen bien. Son gente bien disciplinada y te dicen, y son súper puntuales. Te dicen a las 8, están allá a las 7:55. Yo no tengo ningún rango alemán. Ninguno. Yo estoy tratando ahí. Bien boricua. Orgullo. Exacto. Pero yo les pregunto, mira, ¿cómo ustedes, ellos me dicen que sí, Alemania está bien económicamente, pero la gente trabaja 2 trabajos. O sea, básicamente tenemos el mismo problema, o sea, que la gente está trabajando un montón y tienen, y de por sí, ¿verdad? O sea, que podemos tener la tarea de estudiar estas sociedades. Canadá, al lado de Estados Unidos, pero no refleja los mismos problemas sociales. ¿Por qué? Es interesante. Bien interesante. Tiene que ser por el clima, tiene que ser algo así. Esto estaría chévere, pero yo creo que un poco más profundo. No, claro, pero ¿sabes? Una sociedad donde los servicios médicos son prácticamente gratuitos, la educación, digo prácticamente, pero lo que pasa es que yo no soy sociólogo ni conozco de economía, los pocos que yo sé de Canadá, ahí las personas pagan muchos impuestos, ¿no? ¿Sabes? Pero es suficiente como para que gocen de unos beneficios sociales, ¿verdad? Donde, como dije, ¿verdad? Servicios médicos prácticamente gratuitos o bien económicos, en la mayoría de los casos educación gratuita también, pues entonces ese nivel de tensión no existe. Como en Estados Unidos, que los servicios médicos son exageradamente altos, donde una persona que no tenga quizá un plan médico y que necesita un tratamiento de quimioterapia, se endeuda para la poca vida que le queda, ¿no? Y en Puerto Rico también.
Sí, ese problema yo he estado intentando ver, lo que pasa es que eso es bien complejo porque he tratado de ver los dos puntos de vista, el punto de vista, ¿verdad?, conservador pro empresa, de que, ¿verdad?, que esto es mejor que se pague porque se pague mejor servicio. He visto también en los otros. Yo de verdad que no Claro. puedo dar una opinión de, mira, yo prefiero esto. Mencionaste Canadá, sí, pero hay que ver, ¿verdad?, si, ¿verdad?, esos servicios, eso es una tarea que me voy a dar ahora, ¿verdad? Claro. Si esos servicios funcionan de verdad bien, porque he visto casos, ¿verdad?, que a veces se tardan, ¿verdad?, a veces los servicios no son buenos, pero... Como referencia hay un documental de unos cuantos añitos atrás de Moore. No me acuerdo el nombre de él, el que obviamente le ha hecho unos documentales bien controversiales. Hay uno que se llama Sick Code, que te habla sobre el papel de los planes médicos. Sí, sí. Es un negociazo, eso es obvio, o sea, yo no niego eso. Pero tiene una parte donde él compara a Estados Unidos con Canadá. Y es bien interesante, bien interesante. Son mundos completamente distintos. Exacto. Completamente distintos. Y ahí pues hay una explicación. Y no solamente en eso, ¿verdad? Pero tomando en consideración lo que tú dices, este nivel de tensión o alza a nivel de depresión, pues esto está relacionado a las economías de esos países. También, sí, definitivamente. ¿Sabes? Que no es que la tensión surge sola porque hay un fenómeno que no se ve y que está afectando. No, eso está correlacionado a las economías. Y cómo estos gobiernos pues manejan eso, ¿no? Terminamos hablando de eso y estamos hablando de los arquetipos de Jung. Todo está relacionado. Todo está relacionado, exacto. Eso está chévere para poder cuadrar la conversación. Exacto. Que se necesitan varias sesiones de poder hablar de todo esto un poquito más. Definitivamente. Sí, hay que coger este tema. Pero está chévere, ¿verdad? Porque nos da pie, ¿verdad? Para entender que esto es bien amplio, ¿no? Exacto, yo creo que si la gente puede, ¿verdad?, entender de esta conversación, es que estos son temas que son sumamente amplios, como tú dices, y que lleva a otros. Porque mira, nos fuimos ahí, inconscientemente ahí. Claro. Sí. Inconscientemente también. Exactamente. Bueno, me gustaría volver rapidito a los arquetipos de Jung, ¿verdad? Lo mencionamos, lo mencionamos casi todos. Básicamente son, sí, es que son como generales y de ahí pues y uno estudia, ¿verdad?, el papel de este arquetipo en X o Y sociedad, pero Jung lo utiliza como una base para poder entender al humano, las estructuras psíquicas de todos los seres humanos y cómo nosotros compartimos y estamos conectados. Me acuerdo yo que cuando yo estudiaba en la universidad, un compañero hizo una pregunta bien interesante, que dice, eso quiere decir que el conocimiento también es compartido y por eso podemos ver similitudes en las estructuras de las pirámides en Egipto, o podemos ver unas estructuras similares acá en Sudamérica o en África, o las de Cambodia, que es el Angkor Wat. Bueno, y de hecho un dato curioso es eso. O sea, tú tienes las pirámides en Egipto, las de México, esas creo que están paralelas, algo así, y con las de Cambodia, que es el Angkor Wat, que eso se descubrió creo que en el siglo XX, que es una pirámide de esas antiguas budistas, que eso estaba súper perdido en una jungla. Y comparten una estructura en términos de cómo se construyeron, básicamente bien similares. O sea, ¿de dónde viene ese conocimiento? O sea, yo tengo una historia súper loca, pero no la puedo decir aquí porque si no se caga la conversación seria que estamos teniendo, ¿entiendes? Sí, pero yo puedo de alguna manera entender. Yo creo que más o menos sé a dónde yo quiero venir, pero... Pero un ejemplo, ahí en Machu Picchu también, que estaba viendo un documental que todavía no hay unas explicaciones de cómo estas personas construyeron ese mini imperio allá arriba, de cómo ellos movían estas grandes peñones y cómo podían alinearlos, ¿sabes? Eso era una cosa bien científica, pero uno comparte unos principios en términos de construcción con las pirámides de Egipto también, que no son iguales, ¿verdad? Pero también son un misterio, porque, o sea,
Hay un arqueólogo y periodista, Graham Hancock, es buenísimo, estoy loco por leerme su libro. Ahora mismo dice que, o sea, no hay manera. Él dice que el que te diga cómo se construyen las pirámides está mintiendo. Sí, hay teoría, whatever, pero que eso sea exactamente lo que pasó, eso no se sabe. Inclusive con la tecnología actual se puede hacer, pero es sumamente complicado. Exacto. Y para cómo esas 3 pirámides, las de Giza, están alineadas con lo que se le dice el cinturón de Orión. Y según la creencia egipcia, esto está al garete, esto parece una película, ¿verdad? El alma, exacto, enterraban a los faraones ahí para un atajo hacia la otra vida, porque eso iba para las estrellas lo mandaba al centro de la galaxia, y que dentro del centro de la galaxia es donde el alma empieza a tener todas estas pruebas, y eso te lo explican un montón de otras culturas antiguas también, que el alma va a recibir muchas tentaciones, es lo que era, o sea, pero eso es embuste, esa gente no sabe nada, ¿verdad? Impresionante eso. Por ahí uno sigue conectando, hablando de religión. Exacto, y todo eso, cómo se comparten, pero no nos vamos a meter en ese tema. Pero es sumamente, ¿verdad?, interesante, y pienso que hasta vale la pena conocer algo básico, porque te puede ayudar también a ti mismo a explorarte. Por lo menos a mí me ayudó muchísimo, a explorarse uno mismo y el de su psique. O sea, el ser humano es bien complejo. Y sí, yo te pregunto de todas las lecturas que tú has hecho, ¿cuál ha sido la más trascendental que ha generado en ti, ¿verdad?, un cambio? Bueno, definitivamente las de Jung, porque exacto, no, por ahí tiene que estar, mira aquí, este fue el libro que a mí me Hombre moderno en busca de su alma. Ese libro a mí me hizo, o sea, leer a Jung básicamente, él te da respuestas a preguntas que tú ni siquiera te preguntas normalmente. O sea, bueno, parece que Jung era un genio y se estudia muchísimo hoy día todavía, ¿verdad? No, porque es muy vigente, y yo creo que va a seguir siendo vigente, porque es que yo creo que todavía estamos en una primera etapa de poder comprender la profundidad de todos esos principios que él básicamente desarrolló, ¿no? A provocative and enlightening look at spiritual unease and its contribution to the void in modern civilization. Y todavía hay más, ¿no?, que todavía falta para poder comprender. Definitivamente, pues sí. Me imaginé que me ibas a mencionar entonces a Jung. Finalmente Jung, a mí 1984 también ese libro a mí me jodió. ¿Por qué? A mí, no puedo decirte exactamente, pero el final a mí me jodió tanto que en parte yo entiendo, puedo ver como el inevitable colapso de la civilización occidental, y por eso es que yo encontré tanta paz en Japón. En Japón, sí, Japón tiene unos problemas serios, pero hay una paz ahí que eso no existe en ninguna ninguna sociedad industrializada. ¿Y te refieres a lo que tú vives día a día en Japón? La sociedad, cómo viven, cómo se organiza. Exacto, y el ambiente de ahí, o sea, es bello. Estoy loco por volver, y me gustaría, y sé que algún día, ¿verdad?, antes de morirme, quiero estar por lo menos 1 o 2 años allá, aprender bien el idioma. Interesante, ¿no? Y estar allá, alejado de todo el mundo. Sí, porque exacto, voy a estar en Japón, claro, de mucha gente, donde voy a poder explorar todavía más cosas y sacar buenas cosas, ¿verdad? Y exacto, por eso que Japón a mí me fascinó tanto. Sí, 1984, así por lo menos esos dos, por lo menos, después puedo hacer un video, ¿verdad? Sin que lo recomendando, pero exacto. Y a ti, bueno, ¿tienes algún libro así? Yo pienso que más que un libro, yo creo que más bien es mis primeros acercamientos a la psicología, ¿no? Pero lo que pasa es que voy a entrar entre más
profundo. Antes de la psicología, obviamente, lo que yo estaba estudiando, básicamente la Biblia, Luego por leerla. en mi experiencia como cristiano, ¿no? Cuando fui cristiano. Y yo creo que fue lo que provocó la sed de conocimiento, cuando tú descubres que hay más. Exacto. Y sigues descubriendo y sigues alimentando tu experiencia, ¿verdad? Con los conceptos básicos que nos criaron a nosotros. Y es interesante cuando empiezas a cuestionar y a conocer un mundo nuevo, y la sensación de libertad, de poder desprenderte, ¿verdad?, de unos conceptos dogmáticos que poco a poco se van rompiendo, y que no lo veo como nada malo, sino pues yo creo que el conocimiento te da libertad. Definitivamente, la verdad te hace libre. Y por ahí pues entonces uno se adentra al cuestionamiento del ser humano en esta vida, en esta existencia. Por ahí eso me conecta a través de unas experiencias personales con la psicología también. Y básicamente cuando empiezo a estudiar a Freud, es interesante el estudiante que se está iniciando en la psicología, se identifica con todas las teorías. Yo creo que sí, yo padecí de esto. Yo creo que conoces otro acercamiento teórico, no, este es el que se aplica a mí. Entonces tú te conviertes en paciente y psicólogo a la misma vez. Y te das cuenta que es que todo el mundo pasa por experiencias similares en su desarrollo, pero ese conocimiento que tú vas adquiriendo a través de las lecturas, pero a mí el área que más a mí me capturó fue el humanismo, básicamente. Sí, eso es. El humanismo, tú sabes, pero más a nivel terapéutico como tal, todas las corrientes cognitivas, conductuales, para mí es un arma muy poderosa a nivel terapéutico, porque todo se origina obviamente de la interpretación que tú haces de la relación tuya con el mundo, independientemente de tus experiencias. Pero ¿qué relación tú haces a nivel cognitivo de tu experiencia? ¿Qué efecto eso hace en ti? ¿Ves? ¿Cómo se traduce ese análisis que tú haces en tus emociones? ¿Qué tú haces con esas emociones? ¿Verdad? ¿Cómo tú guías tu vida a través de esos patrones y esos esquemas que uno ya tiene bien arraigados, y que en muchos casos es el origen, ¿verdad?, de los problemas emocionales de las personas? Y todas estas corrientes cognitivas conductuales a mí me gustó mucho, porque lo vi como muy práctico para poder trabajar con las personas. Y eso a mí me cambió mucho la perspectiva, ¿verdad?, de cómo uno se visualiza con el mundo si yo no cuestiono mis esquemas de pensamiento. Yo estoy cuestionando. Totalmente. ¿Ves? Aunque claro, también se puede dar un argumento que después, que la ignorancia es felicidad. O sea, ignorance is bliss. Yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo con eso bastante. Depende de alguna manera, ¿verdad? Porque habría que conceptualizar qué es la felicidad. Bliss, como que pues. Sí. Quizá tranquilidad. Estás tranquilo. Sí. La ignorancia te da tranquilidad, supuestamente. Y de eso estamos viviendo aquí bastante. Exacto. Fíjate, eso que mencionaste también, fíjate, yo también en parte, antes de yo descubrir a Jung y todas estas cosas, también el mismo cuestionamiento, ¿ves? O sea, yo crecí en un colegio católico, y desafortunadamente, o sea, los colegios católicos no te enseñan el cristianismo para trascender, ¿verdad?, como método de trascendencia, porque puede ser un método de trascendencia. O sea, si tú ves las enseñanzas de Jesús, son cosas bien guau, y las interpretaciones y simbolismos que hay en la Biblia, a pesar de que la han
traducido y manipulado y todo, pero... Y la han reinterpretado. Exacto, pero a pesar de todo eso, la Biblia tiene unas cosas que, ¿verdad? He visto quotes y pronto voy a estar leyéndola, pero primero voy a terminar mi fiebre de Stephen King. Antes de empezar a leer bastante. Va a tener un cambio bastante. Stephen King ¿verdad? Oye, ¿verdad? Pero... las intensidades de nuestras experiencias. Me carete. Pero pues, así somos los capricornianos, bien intensos. Exacto, pero sí, porque quiero ver, ¿verdad? Me interesa conocerlo. Y más que total, yo pienso que hasta el mejor ateo, ¿verdad? Yo no soy ateo, pero hasta el mejor ateo se lee la Biblia, obviamente, ¿verdad? Claro, para claro. saber la que hay. Sí. Bueno, es que hay quizás mucho ateísmo de moda. Ya no sé, tú ves estos debates. Ah, sí. Esos debates son bien buenos. Ya no los veo porque ya yo saqué mis conclusiones, pero son buenos verlos. Sí, yo creo que una persona que realmente se considere, ¿verdad?, no creyente en absoluto, pues puede vivir en paz con, ¿verdad?, de la manera en que los demás puedan vivir, y uno no necesita de poder convencer, ¿no? Exacto. Claro, a veces uno tiene unas diferencias bien grandes de cómo quizás los creyentes quieren generalizar, ¿verdad?, y establecer cómo la gente tiene que vivir, y ahí es que están esos choques, ¿no? Y viceversa también, los ateos a veces, Claro. se creen que todos los creyentes son los que van a marcha, a los que van a Puerto Rico por la familia, ¿entiendes? Pues, y eso es un error, Sí, porque la verdad está en medio, no está en ningún lado. vive en paz contigo mismo. Exacto. Y ya, y entiende que todo y vive el en paz mundo con es tus distinto. compañeros y con tus vecinos y con tus hermanos, y trata de ser mejor persona día a día. Y ver las cosas siempre estando en el centro. O sea, yo pienso que si todo el mundo hace eso, todo el mundo se puede llevar súper bien, sea quien tú eras, color, raza, religión, whatever, o sea, esa es la verdad. Y definitivamente. Bueno Samuel, esta ha sido una tremenda conversación, de verdad que, wow, yo creo que ha sido, sí, brutal, me encantó. Esto puede seguir en otra ocasión, si me invitan, ya tú sabes. Podemos estructurar un poquito más estos temas, porque yo creo que esto ha sido, a mí bueno, es que siempre en nuestras conversaciones, yo creo que son así muy profundas, y un punto nos lleva a otro, regresamos, nos volvemos acá, y eso está chévere, oye, eso para mí eso es vivir. Eso es vivir. Eso es vivir. Exacto. Pero qué bueno, gracias por invitarme. Y gracias a ti, ¿verdad?, por llegarle hasta aquí, hasta mi humilde, ¿verdad?, estudio aquí, tú sabes. Excelente experiencia, claro que sí. Samuel, gracias por todo. Gracias a ti, de verdad que sí. Bueno, mi gente, ya saben, Samuel Pérez, el duro. Gracias. Suscríbanse si no se han suscrito, y nos veremos para los próximos videos y siguientes invitados al podcast En Conversación. Espero que hayan disfrutado esta excelente y tremenda conversación, y nos veremos pronto. Que vayan súper bien. Un placer.